Ya estamos con Lourdes para pasar en limpio la cantidad de temas, estrictamente hablando de lo judicial, en la agenda parlamentaria que hay para tratar, ¿no? Sí, Por un lado, tenemos en el Senado los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. Sí, en lo que mandó el gobierno son 7 puntos a tratar en el Congreso. De esos 7 puntos, yo te diría que 4/5 tienen que ver con lo judicial. Bien. El punto número 1 habla de la ley antimafias. Recordemos que la ley antimafia tuvo media sanción en diputados. Sí. ¿De qué trata la ley de antimafias? Bueno, lo que hace es aumentar las penas para las organizaciones criminales y lo que busca justamente es, a diferencia de lo que ocurría hasta el día de hoy, que vos dentro de una organización a cada uno de los miembros le ponías una pena distinta de acuerdo al rango que tenía dentro de esa organización, ahora va a ser la pena para todos iguales. Okay. O sea, por ejemplo, yo hago una banda criminal. Vos sos la última que llega porque Exacto. te contraté para que sea, Sí, no soy sé, el último eslabón. el último eslabón, vas a tener la misma pena que voy a tener yo. Entonces, eso va a hacer que la gente no se incentive en formar estas bandas, porque vos decís, el pez más chiquito no va a querer estar igual que el pez gordo. El perejil que le dicen no va a querer quizá participar de algo que lo va a involucrar de esta manera, Exactamente, ¿no? Y además, esto es, en base, lo que hizo el gobierno fue fijarse la ley RICO en Estados Unidos y la ley antimafia de Italia para armar esta ley antimafia en la Argentina, que yo te decía ya que tiene media sanción de diputados. Además va a permitir el decomiso anticipado de los bienes, porque la idea es, si vos a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a la trata, a la extorsión, le sacás el poder de lo económico, la empezás a desactivar. Exacto. Entonces, es fundamental y para eso está esta ley antimafias. Bien. Otro de los puntos importantes que se van a tratar es el punto 2 de esto que mandó el gobierno y tiene que ver con el juicio en ausencia. ¿Cuál es la importancia del juicio en ausencia? Ustedes se preguntarán, ¿cómo vas a juzgar a una persona que no está presente? Porque vos la tenés que tener sentada en el banquillo de los acusados. Bueno, no va a ser para cualquier caso, sino que para casos extremos. Por ejemplo, va a servir para el atentado de la AMIA, el atentado de la embajada, para hechos, delitos graves como genocidio, lesa humanidad, la desaparición forzada y donde la estarían tortura. en ausencia los acusados. Claro, vos, primero y principal, además hay que respetar garantías constitucionales. Tiene que haber un debido proceso. Esa persona imputada tiene que haber sido determinada por la justicia como rebelde. Es decir, que se tienen que haber agotado todas las instancias para decir, esta persona no va a comparecer en el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que vos haces el juicio, primero tiene que tener un defensor. Si no pone un defensor privado, por más que no esté, se le pondrá un defensor oficial. ¿Qué pasa si esa persona se presenta en medio del juicio? Bueno, tiene el derecho a ser oído y además a poner un abogado dentro del proceso. Bien. ¿Y qué pasa si se hace el juicio? Termina en una condena y esta persona se presenta. Puede pedir que se haga un nuevo juicio o puede apelar esa decisión judicial. ¿Y si esa persona no se presenta en ninguna instancia? Nunca va a tener la condena y lo que se hace es para evitar la impunidad de los hechos de gravedad como son, por ejemplo, la AMIA y el atentado en la embajada. Bien, seguimos. Otro de los puntos, reiterancia. Ustedes están acostumbrados a escuchar la reincidencia, que tenía que ver cuando un acusado tenía una condena, bueno, se sumaba otra condena que tenía que estar cumplida para que recién ahí ocurriera la prisión preventiva. Bueno, en el caso de la reiterancia no hace falta tener la condena cumplida, basta que concurran 2 hechos para que justamente ahí se pueda tener la prisión preventiva. Y también tienen que ser todos delitos que sean pasibles de prisión. Totalmente. Si no, si es un delito menor, no va a ser contabilizado. Y después, finalmente, bueno, obviamente, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Va a ser una negociación muy tensa, muy ríspida, y se verá qué es lo que pasa si finalmente se aprueban o no se aprueban, y si el gobierno después termina, si no se aprueban, va probablemente a dictarlos en comisión, ¿no? Dentro de lo que va a ser la Corte Suprema, una corte que está con fuertes internas. Y el último tema, que yo lo pondría entre comillas, judicial, que tiene que ver con ficha limpia. Sí. No conocemos nosotros cuál es el proyecto que va a llevar el gobierno. Conocíamos los proyectos que se presentaron el año pasado. Ahora, si el proyecto del gobierno va en consonancia con lo que no se aprobó, que se intentó tratar varias veces y no se aprobó, bueno, esto puede tener implicancias para algunos actores que quieren presentarse en las elecciones de este año. Veremos qué es lo que pasa. Me encantó el detalle de cada uno de los proyectos. Completísimo y clarísimo.